¿Es delito? Sí es delito. El TRIFE ya lo sancionó. Pero tú sabes, López y su gente realmente disfrutan de estar pisoteando las leyes y el Estado de Derecho. La realidad de los adictos a López no pasan de 6,5 millones. Lo vimos en la consulta que él empujó diariamente de un juicio a los expresidentes que nadie le entiende, porque la ley se aplica, no se pregunta, no se consulta. Pero bueno, digamos que los adictos que reciben bonos, dádivas, limosnas, etcétera, maiceo, bueno, pues fueron en grandes cantidades, además de chorros de testimonios que vimos de gente rellenando urnas, no pasaron de 6,5 millones. Entonces, esa es la realidad que está viendo López. Estimados amigos de Hablando Claro, muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes y quiero agradecerle hoy a nuestro amigo Gilberto Lozano que nos haya dado un espacio en su agenda para platicar hoy con nosotros. Gilberto, sé que tu agenda está muy apretada, pero te agradezco mucho que nos visites nuevamente. Un placer saludarte. Encantado de estar en Hablando Claro. Siempre para nosotros es un foro muy importante para la gente de Frena, porque nos permite decir las verdades de lo que está ocurriendo. Así es que encantadísimo. Te agradezco mucho, Gilberto, un placer y esta es tu casa. Y bueno, el tema obligado, mi estimado Gilberto, creo que es preguntarte referente al recorte que le hacen ahora en el nuevo presupuesto al INE, donde, bueno, pues les están recortando más de 5,000 millones de pesos y esto parece que viene pues a sabotear la consulta de revocación de mandato. Quisiéramos conocer si es posible tu opinión y la postura de Frena en esto. Con todo gusto, Marc. Bueno, pues nosotros a lo nuestro, que es conseguir los 3 millones de firmas, sabiendo y en contacto muy cercano con el INE para entender el proceso jurídico que ellos están viviendo con la Suprema Corte de Justicia. Como tú sabes, Lorenzo Córdoba, el Consejo Ejecutivo Electoral y los directores ejecutivos están haciendo un esfuerzo jurídico porque constitucionalmente tú no puedes tener una ley y a esa ley no etiquetarle recursos. O sea, es anticonstitucional. En ese sentido, lo único que exhibió Morena y López es su gran miedo a la revocación de mandato. O sea, una cosa es de los dientes para afuera y otros son los hechos. Y hay 3 hechos contundentes, Marc, que vale la pena que nuestra audiencia sepa que ese proselitismo por la revocación, la verdad es que se atoró desde diciembre del 2019. O sea, no es lo mismo hablar del momento en el que propuso López la ley, en la que estaba en la cima de la popularidad, quería aparecer en la boleta electoral de junio 6 pasado. O sea, él traía en su narcisismo pues un mundo de otros datos en los que a él le iba a ir muy bien. La verdad es que tanto las circunstancias globales como las propias de sus decisiones lo llevaron a un camino de picada. Y lo vimos en junio 6. O sea, la oposición ganó muchos más votos que los que ganó Morena y sus aliados. Eso le dio una esperanza a los mexicanos de ver que sí podemos sacar adelante la revocación y que tenemos que tener claro todos los mexicanos 3 cosas. Una, la primera es que López, teniendo mayoría en el Congreso, se tardó 22 meses para que se diera la ley secundaria, cuando el propio decreto presidencial de diciembre 19 del año 2000, perdón, diciembre 20 del año 2019, o sea, estamos hablando de hace 2 años, marcaba que en 6 meses debía estar la ley secundaria. ¿Por qué se retrasó? Porque tuvo que el Tribunal Federal Electoral dar una sentencia para que saliera la ley en septiembre, porque Morena y López están asustados. Número 2, evidentemente este golpeteo o ya amenaza al INE de quitarle los recursos que constitucionalmente tiene que tener enfrentados a la Ley Federal de Revocación, pues habla de una segunda evidencia de cómo López está en pánico. Están en pánico de que se les pueda voltear y finalmente ahorcarse con su propia lengua. Y la tercera, apreciado Marc, esa la ha visto todo México, es quererle llamar a la revocación ratificación, cuando esa palabra ni siquiera viene en la ley federal de revocación. Pero ellos en su show están montando con el dinero que sacó Mario Delgado en maletas del Palacio Nacional,
pues toda una estrategia de confundir a los mexicanos y comprando inclusive voces de comunicadores para que la gente anti-AMLO se aleje de las urnas en marzo. Entonces a los mexicanos les tenemos que decir, lo que le viene como anillo al dedo a López es que la gente no se acerque a las urnas y mucho menos se completen los 3 millones de firmas. Y ahí está ahorita nuestro esfuerzo, Omar, concientizar a la gente que López es muy truculento y que en su perversidad ha hecho negociaciones con comunicadores que parece que le dicen a la gente que no participe en este instrumento de la democracia participativa que llevábamos años deseando que existiera. Así es. De hecho, creo que tocas dos puntos muy importantes, Gilberto, porque uno de ellos es la caída que ha tenido en las preferencias en México Andrés Manuel y su cuatrote o su cuarta transformación. Esa es una. Yo creo que el porcentaje de votación, y seguramente tú tendrás mejores datos o de preferencias hacia Andrés Manuel, cada vez es menor y por supuesto no le alcanza para sacar adelante el acto de revocación. Y la otra son los descaros como Mario Delgado y Morena de montar estas mesas de registro donde claramente ponen la palabra ratificación, que como bien dices no existe en ningún lado. Ahora, ¿esto es legal? ¿Esas firmas que ellos están recabando sirven de algo o es una nueva simulación, Gilberto? Mira, yo pienso, Marc, y lo hemos platicado en el Consejo Rector Nacional de Frena, que no nos dejemos sorprender de que todas estas firmas que están levantando las tiren a la basura y que finalmente no se conviertan en un número que sume para el evento. ¿Por qué no checa que le estás quitando el dinero al INE para que no haya evento de revocación, que atrasaste la ley federal secundaria y que por acá están levantando firmas en donde la gente al ir a la mesa se da cuenta que la palabra que dice arriba ratificación no es la que viene estipulada en las hojas que el propio INE dice con toda claridad, revocación. Entonces la gente solamente lo que hacen es confundirla. Yo de veras creo que hay dos escenarios para Morena y para López. El primero es eventualmente tener un miedo tan grande que terminen tirando todas las firmas que están levantando, se queden en los cajones. Y la segunda es que si ellos se sienten con fuerza, y López normalmente su narcisismo creo que es, como dicen, el pez por la boca muere, y creo que pudiera ocurrir ese plan B. Ahora, es importante lo siguiente, López sabe que Morena, más el Verde, más el PT, que son sus partidos, el 6 de junio lograron 20 millones de votos, de 49 totales. ¿Qué significa eso? Que el señor no pasa de 40% en popularidad, independientemente que las encuestadoras digan otras cosas. Y segundo, apreciado Mar, la realidad de los adictos a López no pasan de 6,5 millones. Lo vimos en la consulta que él empujó diariamente de un juicio a los expresidentes que nadie le entiende, porque la ley se aplica, no se pregunta, no se consulta. Pero bueno, digamos que los adictos que reciben bonos, dádivas, limosnas, etcétera, maiceo, bueno, pues fueron en grandes cantidades, además de chorros de testimonios que vimos de gente rellenando urnas, no pasaron de 6,5 millones. Entonces, esa es la realidad que está viendo López. López te podrá decir mentiras de sus otros datos, pero no se va a hacer tonto. Es un hombre que tiene 40 y tantos años en la política, viviendo de los demás. Por cierto, hoy vi un póster que me encantó. Sacan una foto de gente indigente que dice, ellos viven de la basura. Y luego ponen otra foto abajo donde dice, y la basura vive de la gente. Y ponen las fotos de López Obrador, Rocío Nale, toda esa gente, Napoleón Gómez Urrutia. Buenísimo. Entonces, no podemos pensar que López no sepa la verdad de la medición de su popularidad. Uno, que no pasa de 40%, y dos, que su voto duro no pasa de 7 millones. Entonces, con esos datos, López lo que hizo fue retrasar al máximo la ley secundaria, ahora mandar la señal a su Cámara de Diputados de que no sacaran, que no le dieran dinero al INE, y tercero, pues este engaño de llamarle. ¿Es delito? Sí es delito. El TRIFE ya lo sancionó, pero tú sabes, López y su gente
realmente disfrutan de estar pisoteando las leyes y el Estado de Derecho. Sí, es correcto. Creo que es la tónica de este gobierno, pasarse la Constitución y las leyes por donde se les antoja y no respetarlas. Y yo creo que aquí, Gilberto, hay también un punto importante, cómo atacan al INE descaradamente y cómo están haciendo una política para tratar de quitarnos este último, creo yo, instituto realmente ciudadano. ¿Qué tanto riesgo hay ahí y qué tanto ayuda a juntar las firmas de todos los ciudadanos para también sirva como un respaldo hacia el INE? Mira, apreciado Marc, ahí te debo decir que me quiero apoyar con testimonios de Héctor Aguilar Camín, de Leo Zuckerman, de Jesús Federico Reyes Heroles, gente que pues se ha dedicado al análisis político, pero indudablemente ellos están llegando a la conclusión que Frena tiene desde hace rato. Y nosotros no que seamos sabios, Marc, simplemente viendo la agenda del Foro de Sao Paulo, conociendo en qué consiste esa agenda, sabemos que el INE va a ser tomado, temprano que tarde, el INE va a ser tomado. Aquí, la opción que tenemos los mexicanos para salvar al INE es sacar a López, es quitarlo con la revocación. Ahora, tú lo mencionas muy atinadamente, el ataque que sufrió Lorenzo Córdoba en la comparecencia que hizo en la Cámara de Diputados, más quitarle el dinero, evidentemente ya no dejó dudas. Esta es una antesala del siguiente paso, que es que la Guardia Bolivariana Nacional sea la que en las siguientes elecciones nos entregue la boleta electoral. Y eso, Marc, es muy importante, porque la gente que ha estado confundida creyendo que la salvación viene en el 2024, lo primero que tiene que cuestionarse es si en el 2024 va a haber INE. Lo seguro es que no. El plan, de hecho, era tomarlo este año. Marc, eso es lo importante. La agenda del Foro de Sao Paulo marcaba que en el año 2021 el INE era tomado con opciones de ponerlo en la Secretaría de Gobernación o eventualmente en algún área ahí que le fuera de control del gobierno. Se retrasaron, se vinieron muchos problemas, el coronavirus, las pandemias, la misma ineptitud, hizo que el INE no lo tomaran, pero está planteado, o sea, el INE lo van a tomar como van a tomar las Afores, las reservas del Banco de México y todo lo que se deje. Entonces, ante esa situación, creo que verdaderamente es ingenuo, es pueril, que haya gente que está poniendo su cabeza en el 2024. Yo les llamo distractores, apreciado Marc, por ponerles una palabra, digamos, educada. Suave. Si me vas al enojo, pues no, yo considero que están traicionando nuestras familias. O sea, a la hora que distraen a los mexicanos con 2024, no están tomando en cuenta la maquinaria de nuevos gobernadores de Morena que van a movilizar para el 2024 grandes cantidades de personal. Dos, probablemente 1.2 billones de pesos gastados en dádivas, viendo los presupuestos del 2022, 23 y 24. O sea, se va a repartir dinero, no en infraestructura, no en inversiones, no, en comprar lealtades y la toma del INE. Esos tres ingredientes, entiendo por qué no acepte un Carlos Alarraqui, un Verdugo, Beatriz Pajés o Claudio González, no aceptan un reto de un debate respetuoso. No lo aceptan porque no tienen argumentos. Se cayeron en un gravísimo error. Traicionaron a sus seguidores. El caso de Sí por México. Y te lo digo con respeto, porque yo siempre respeto la participación ciudadana, pero escuchar a Claudio González en una conferencia hace una semana y media decir que él no ve mexicanos que quieran que López se vaya, para mí es una burla. Es una burla, exactamente, Marc. Es una burla y dices, bueno, este señor hizo un pacto, su papá platicó con López para dejarlo 3 años más y proteger los impuestos de Kimberly Clark. No lo sabemos. Lo que sí es que la gente de buena fe que siguió este proceso de alianzas con los partidos, que por cierto, yo te pregunto, Marc, ¿has escuchado algún portavoz de los partidos de oposición defendiendo al INE? No, ninguno. Es increíble. Ninguno, es impresionante, ninguno, Gilberto. Entonces, eso está preocupante porque habla de una condescendencia o copelas o cuello, yo no sé qué haya detrás, pero ver hoy fotografías de la gente del Senado fotografiándose con el Canelo, dedicándole el Twitter a la forma en que estaba sentado López, que verdaderamente vimos un perro chihuahueño
frente a Biden y frente a Justin Trudeau. Espérate, ese no es el tema. El tema es por qué no están levantando la voz. Si hay una ley federal secundaria que está aprobada y que debe tener un dinero, o sea, no puedes tener la carreta sin caballo, eso lo entiende un niño de 12 años. Totalmente. Entonces, Totalmente. es preocupante, es delicado y Sí. lo que nosotros en Frena hemos dicho, ¿frena o no frena? Déjame decirte algo, Marc, ya hablando como mexicanos. A ver, esta es una oportunidad histórica de quitar a López. Si no quitamos a López, el INE se va a acabar, ya no va a existir, va a ser parte del gobierno. Y vuelvo a decir, no está descabellado pensar que las elecciones las va a manejar el ejército, porque López lo ha dicho, no confía en nadie que no sean los militares de su guardia bolivariana. Entonces, no nos asuste que las casillas del siguiente elección, si no quitamos a López, las maneje un guardia bolivariano nacional que te presenta la boleta electoral. ¿Qué va a hacer eso? Ya es una parte de un retroceso a una democracia que la considero en estado fetal. Que no tenemos una democracia, digamos, ya no digo infantil o madura, no, fetal. Pero estos cuates la quieren abortar quitando al INE. O sea, no hay duda de que el INE es un catalizador de que ese proceso democrático se dé en México, y entonces lo que tenemos es la necesidad de dirigirnos directamente al corazón de los mexicanos para decir, oye, ¿cómo vas a responder la pregunta de tus hijos y de tus nietos o de tu esposa o de tus hermanos? ¿Qué hiciste, abuelo, cuando tuviste enfrente la forma de firmar para que se diera el evento de revocación y después qué hiciste en la urna? Si te quedaste en tu casa, si te quedaste de brazos cruzados, si te quedaste nadando de muertito, creo que no tienes cara ni siquiera para continuar. Ni siquiera para criticar. Un tuit, pues, algo polémico, Marc, es polémico, pero Frena puso un tuit de decir basta de mexicanos chiquitos, aquellos que todos los días lloran, moquean, se quejan de López, se tiran al suelo por lo que está haciendo López, lo critican, bueno, todo el día se la pasan criticando, y a la hora que tienen enfrente la posibilidad de quitarlo, como no niños tardes salen, se alejan y hasta hacen proselitismo para que la gente valiente, talentosa, no vaya a las urnas. Es increíble. Y con los mismos argumentos absurdos, Gilberto, yo creo que no es tanto, yo creo que es un tuit muy bien puesto y muy claro, porque es momento de hablar claro en este país. No podemos seguirnos por las ramas. Y verdaderamente México requiere hoy de ciudadanos y mexicanos a la altura de las circunstancias. Si seguimos con argumentos como estos comunicadores que has mencionado y muchos más, diciendo que lo mismo se hizo en Venezuela, que esto es una simulación, que es una trampa, estamos hablando de tonterías. La palabra ratificación, como bien dices, no existe ni en la Constitución ni en el marco legal. Es revocación. Hoy tenemos un INE ciudadano y jugar a esa inocencia de parvulitos, de pretender que para el 24 tengamos un instituto independiente, la verdad es nosotros mismos estarnos chupando el dedo, es algo irreal. Y entonces sí estaremos sufriendo como sufren hoy los venezolanos por no haber actuado a tiempo, ¿no? Así es. Mira, hablando claro, como es el nombre de tu programa que me encanta, no podemos, como tú bien dices, en este momento de México, andarnos por las ramas. Hay que ir directamente, como decimos acá en el norte, al tuétano. ¿Cuál es la verdad, apreciado Marc? La verdad es que sí creo, y nos lo dice cualquier venezolano, boliviano o ecuatoriano que haya salido de esas dictaduras, varias cosas. La primera, no te dejes confundir. Es un ignorante el que te dice que esto se parece a lo de Venezuela o de Bolivia. ¿Por qué? Porque allá el INE ya estaba tomado. El INE ya era parte del gobierno. El director, haz de cuenta, Lorenzo Córdoba de Venezuela, ya era un diputado del propio Hugo Chávez, igual con Evo Morales. Entonces, esa cosa de veras es propia de ignorantes. Y bueno, desinforman a la gente. Falso. Cualquier persona que verdaderamente haya vivido el revocatorio en Venezuela y en Bolivia, te lo dice con todas sus letras. No tiene nada que ver una cosa con otra. Allá el INE ya estaba tomado. Número dos, otra cosa que te dicen. No tengas ninguna duda, haber visto aquí a Díaz-Canel desfilando al ejército bolivariano en la calle de Avenida Reforma,
la presencia aquí de Nicolás Maduro con una orden de aprehensión de los Estados Unidos, espérate, no tienes duda, vamos caminando hacia allá. El haber pasado la iniciativa de contrarreforma eléctrica para abril te da otro indicador. Están esperando políticamente que pase la revocación para dar el golpe del control completo del monopolio de la distribución de energía eléctrica. ¿Qué más te dice un venezolano o un boliviano? Que hubo una lista llamada Tascón en Venezuela, donde persiguieron a la gente que supuestamente andaban contra Hugo Chávez. Error. La lista Tascón que se generó en Venezuela la armó un diputado en papel pidiéndole a la gente que estuviera contra Hugo Chávez que firmara. Aquí lo que estamos firmando es sin compromiso, es que queremos la revocación. Y tú sabes que ya decir se va López es en una urna secreta. Fíjate el tamaño de estupidez, de qué tamaño es el cerebro de la persona, que sin saber información pueda disipar que hay el riesgo, porque a mí me han preguntado 2 o 3 mexicanos, hasta eso, no muchos, pero aprovecho tu programa, Mar, para decir, por favor, no se dejen confundir por gente que ni siquiera da su nombre, no da la cara, simplemente ellos pagados o por intereses políticos, porque mira, alguien podría decir, oye, Gilberto, ¿tú crees que esta manera en que se está moviendo Claudio González sea por un interés monetario? Yo creo que no, es un interés más bien político. Él piensa que López se va a caer más y más y más, y por lo tanto tiene una oportunidad de la alternancia, y sus amigotes a lo mejor ya agarran hueso en el 2024, pero es inocente, porque el señor no se da cuenta que no va a haber INE, no se va a dar cuenta que la maquinaria de Morena está creciendo y consolidándose cada vez más, y lo ves en la reunión de gobernadores de Morena que acaba de ocurrir con López. Entonces dices, oye, a ver, estás viendo muy inocentemente las cosas y sobre todo con algo en particular, Mar. Hoy los mexicanos nos tenemos que hacer la pregunta, ¿esto que estoy proponiendo va en el sentido del interés superior de México o en mi interés? Así es. Y el de mi familia. No, va en el sentido del interés superior de México, que está por encima de visiones partidistas, ambiciones políticas. Y yo te digo, nadie que ponga por encima el interés superior de México tiene duda de ir con todo a las urnas y ahorita está registrándose para que se completen los 3 millones de firmas. Estoy de acuerdo contigo, Gilberto, porque además, caray, es que siguen siendo los mismos argumentos en contra de los que tiene toda esta gente que no quiere la revocación, pero que no tiene ningún sustento. Es absolutamente ilógico, es tonto decir espérate 3 años más a que acaben con el INE, a que termine la destrucción de este país y que se termine de instaurar una democracia. No tiene un sustento, un fundamento real, lógico, pensante o inteligente decir eso. Y yo creo que cualquiera, como me queda claro que son ustedes en Frena y la mayoría de la gente en este país, lo hacemos por amor a este país, a nuestras familias, a nuestros hijos, a tener una vida en libertades, a tener la posibilidad de crecimiento, en fin, a tener el México, a rescatar lo que teníamos antes y hacerlo mucho mejor todavía. No permitir que se lo lleven a la basura. Lo que comentas ahorita de las Fuerzas Armadas, creo yo que no está desquiciado tampoco el que le puedan entregar el control del INE a ellos. López Más dijo de 30 tareas y labores es el único grupo en el que él confía. Por eso les acaba de dar ya hasta la policía turística en las playas, aduanas, aquí en Cancún, ya la guardia. Entonces, a ver, el señor lo que va a decir es que los únicos que pueden garantizar y que él confía, pues va a terminar siendo la Sedena la que haga las elecciones. Entonces no está remoto, como tú lo dices, Marc, es verdaderamente de pánico, porque ya en este momento en la Guardia Bolivariana ya hay más de 30,000 personas en excedente de militares, de los que tuvo Calderón en su época y en el peor momento de seguridad. Entonces, bueno, ¿para qué quieren la Guardia Nacional si el Chapito se pasea como Juan por su casa, el Mencho, el del cartel Jalisco Nueva, todos? ¿Dónde está entonces el asunto? Una dictadura soportada como siempre por el crimen organizado como un brazo y con los militares y paramilitares por el otro. Entonces,
Yo pienso ahorita los mexicanos estamos ante esa, ya no, yo no la veo como disyuntiva, porque tú bien lo dices, Mar, no hay argumento, no hay un argumento válido para no ir a las urnas. O sea, ese asunto de querer ir contra el supuesto capricho de López y decir, vamos a desairar su teatro, ¿cuál teatro? Si el teatro ya el señor está tratando de tumbarlo a como dé lugar. Y ese teatro lo armó en el 2019, estamos 2 años después. Y es tonto no darse cuenta que lo que menos quiere López es que la gente anti-AMLO vaya. Y ahí mismo, Mar, tú sabes que han utilizado anónimos hechos en la oficina de Martí Batres. Han hecho anónimos escritos y en audio la tía Guille de Morena. Entonces en las redes sociales andan, yo les digo a los mexicanos, por favor, si alguien no te da la cara, no te dice quién es el que está hablando en el audio, ¿cómo te atreves a reenviarlo? O sea, ¿cómo Sí, te claro. atreves a hacerle caso a un audio? Nosotros, ok, algunos nos han hecho la pregunta, bueno, Gilberto, pero ¿esto quién lo escribió? Ah, ese lo escribió Martí Batres. Martí Batres escribió de que se va a enfurecer el pueblo y que no te asusta con el petate del muerto. Y desafortunadamente algunos mexicanos se ponen a temblar. El miedo es lo peor que se puede actuar. Y yo te digo, Así. en una pequeña conversación, porque vamos a tener una entrevista, María Corina Machado, de Venezuela, aquella mujer que se atrevió a decirle a Hugo Chávez, eres una rata, expropiar es robar, tú estás pintando un Venezuela que no existe, te lo estás acabando, etcétera. Bueno, me dice, Gilberto, acaba de llegar el milagro a México. Y déjame decirte por qué para mí es muy importante. Porque lo que pueda pasar con la revocación en México va a ser un caso de éxito para toda Latinoamérica, de cómo quitarnos a los dictadores. O sea, ustedes están siendo vistos por todos. No hay una sola persona en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina y hasta en Colombia y Brasil, no se diga Nicaragua, que no te diga qué milagro tan hermoso le ha llegado a los mexicanos para poder sacar al dictador Sí, que adora a sí, sí. Fidel Castro, que le rinde pleitesía al Che Guevara y que todavía sueña con Salvador Allende. Es de lo peor. Sí, sí, la realidad es que sí, esto es tal cual, es un milagro y tenemos que aprovecharlo y creo que puede ser el punto de inflexión para que México cambie esta realidad tan deplorable y tan triste que tenemos el día de hoy. Y caray, es como bien comentas, es preguntarle a cualquier persona en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en donde me digas que están viviendo este tipo de dictaduras, ¿qué harían si tuvieran una herramienta tan maravillosa como la que tenemos aquí? Y desestabilizar al país. Ahorita lo vemos en Washington. Están los dos amigos y el colado. Tienes a Justin Trudeau en Canadá que acaba de salir de un proceso de revocación y no pasó nada en Canadá. El país está plenamente estable. En Estados Unidos lo vimos con el estado de California, que la pura economía de California es más grande que la de todo el país, la de todo México, vamos. Así es. No pasó nada, está estable, no hay nada. Lo mismo es en México, es un proceso democrático, legal, es ese milagro que bien dices, que definitivamente tenemos que aprovechar. Y ahora aquí es el cómo apoyamos, Gilberto, hemos estado convocando, cómo apoyamos para el registro. Bien. Mira, me gustaría, apreciado Marc, aprovecharme de este ejemplo que pusiste de los Estados Unidos, porque lo que era originalmente una revocación, bueno, después le llamaron extensión de mandato, reelección, pero a Trump lo sacaron. A lo mejor hubo 10 gentes que ahí quisieron meter al Capitolio, pero nada pasó a mayores. Y Trump pudiéndose quedar 8 años, tú lo sabes. No estoy hablando de simpatías o antipatías con Trump. Simplemente lo que pasó con el vecino, que en lugar de quedarse 8 años Trump, se quedó 4. Se acabó. Eso es una muestra de democracias avanzadas. Sabiendo que fue en Suiza, en Berna, en 1848, cuando nace la revocación, y en Estados Unidos tiene más de 100 años. Entonces, que no te den a tole con el dedo diciéndote que esto se lo inventó. Ahora, la primera iniciativa de revocación de mandato aquí en la Cámara de Diputados fue en 1994, Marc, no es nada nuevo. Y ahorita, con motivo de que López le echaba de que renunciara Peña Nieto y que renunciara Calderón, pues no le quedó otra más que, bueno, tratar de darle algo de congruencia a su solicitud de renuncia porque no había un instrumento legal.
Pero ¿qué es lo que debemos de hacer? Lo primero, busca a los mexicanos que quieran salvar a su país, que quieran salvar a su familia. Y entonces lo que hacen es buscar a cualquiera de los promoventes, que son más de 254 con miles de auxiliares, en donde tú si me mandas un WhatsApp al 81 11 15 11 34, yo ya hago un copy-paste de quiénes son esos 254 en todo el país, y en Quintana Roo, en Yucatán, en Aguascalientes, en Querétaro, los buscas con un mensaje y te mandan dos opciones. La primera opción es que tú te quieras registrar solo, te tardas 3 minutos. Aquí esto es muy importante. Fíjate cómo los mexicanos podemos salvar la patria sin ir a un plantón en el Zócalo de varios meses, sin hacer huelga de hambre, sin crucificarnos, sin hacer marchas y plantones. El milagro está enfrente de nosotros. Un instrumento legal y pacífico. Entonces, hay dos opciones. Una es que tú te quieras registrar solo, sigues un video de 7 minutos y dice que vas picando y dejas ya en el portal oficial del INE tu firma. Y esa va a sumarse para los 3 millones. Los jueves, hoy debe salir el reporte semanal del INE. Aunque lo estamos pidiendo diario, ahorita el INE el jueves pasado presentó un número y va a presentar otro número el día de hoy. La segunda opción, Mark, es que tú digas, ¿sabes qué? Yo quiero registrar a mi hermana, mi mamá, mi papá, mi primo, los voy a ver. Y entonces te das de alta como auxiliar. No tiene ciencia. Lo único es otro, picar un botón en lugar de otro, y al darte de alta como auxiliar, a ti te van a dar un código que te permite en tu teléfono o en tu computadora que te firmen 1000. O sea, te conviertes en alguien que ayuda. De hecho, nos ha funcionado muy bien la estrategia, apreciado Mark, de que busques a dos personas. Sí. Y esas dos personas asegurarte que buscan a otras dos. A la vuelta de si hacemos esos 100,000 personas, estoy seguro que el 12 de diciembre, Día de la Virgen, se nos va a aparecer de nuevo con el ayate, Juan Diego diciendo ya están los 3 millones de firmas, va la revocación, y ahora sí, a darle con todo para que López salga, porque no hay nada peor, nada, que dejar 3 años más a López Obrador. Estimado Gilberto. Que lo sustituya, que si es de Morena, que si no es, porque ahí vamos a desmoronar a Morena y vamos a desmoronizar a México. Lo vamos a desparasitar. Por más que llegara a entrar un segundo de a bordo de Morena, no va a llegar con el poder dictatorial que tiene este señor, que realmente Morena es López. No hay nadie más. Estoy seguro que muere el rey, vive el rey, y vas a ver que hasta Marcelo Ebrard va a renunciar a Morena y se van a ir la mitad. Se van a renunciar. Van a ir corriendo. Ya, se van a ir corriendo porque ya vieron cómo se cayó el rey desnudo, que es López, que por cierto, hoy lo único que podría haber llamado la atención a López, que sale como si fuera el Papa a un balcón. Oye, ¿cómo se atreve López a presentar un video que es un ridículo frente a 26 gentes? 26. Yo las conté. Eran 26 gentes y probablemente la mitad de ellas pagadas por el consulado para salir como si estuviera lleno. Me recordó esos saludos que hace magistralmente Nicolás Maduro con plaza vacía. Hay unos videos ahí extraordinarios de que él llega saludando como si estuvieran miles de gentes, y tú ves abajo del balcón y la persona que agarró el video de López no supo que lo hundió. Yo creo que ya quiere que López se largue, porque puso el video con 26 gentes, allá un señor con una banderita solo, otros dos gritando, no está solo. Pues no está solo, estaba con 25 personas en Washington. O sea, es una burla. López ya cayó, López ya se va. Ahorita está arrodillado con todo lo que le están diciendo de que no puede darle en la torre a la energía limpia, sustentable, que más le vale resolver el problema de migración que ya tiene en récords la frontera México-Estados Unidos. Y la tercera, le dijeron con toda claridad desde que vino aquí Blinken, Mayorkas,
y el señor Marland, que es el procurador de justicia, le dijeron, si no entregas a 3 capos en 3 meses, al que vamos a capturar es a ti y a tu familia. Le pidieron 3 capos, bien señalados. Ahorita este asunto de llegarle a la esposa del Mencho y que la hermana es una cortina porque de humo. López ahorita está arrodillado y les vale sorbete a Justin Trudeau y a Biden el que presentó hoy una cifra. Han muerto por sobredosis 100,000 gringos el último año. 100,000. Entonces ellos saben que está fuera de control y somos, la ONU lo dijo, uno de los 5 países que peor tarea ha hecho contra las drogas. De los 5. No el World Justice Project, que es otra cosa que dijo que somos el 5º país más corrupto del mundo. No, esta es la ONU, diciendo que la lucha contra las drogas que ha emprendido López es de las 5 peores del mundo. Sí, es que no hay un dato, estimado Gilberto, no hay un dato que nos pueda soportar esta dictadura de basura que tenemos, este circo, porque es una caricatura lo que tenemos de gobierno. No hay un solo dato que lo soporte. Yo veo ahora justamente a ver a Andrés Manuel en Washington cuando no lleva nada. Lleva la cortina de humo de la esposa de Mencho y eso es absolutamente todo. No hay más. No hay con qué soportar esto. Y esos 26 que dicen, no sé si sabes, pero ya se filtraron hasta las hojitas que estaban leyendo porque no sabían ni lo que tenían que gritar. Evidentemente pagados. Y de hecho, de esos 26 personas, se descubrió que había 4 centroamericanos ahí y como 3 venezolanos que también les dieron sus $100, pero la verdad fue un ridículo total. Yo no entiendo la verdad, si tiene cerebro Marcelo Ebrard, cómo puede aguantar este circo, porque creo que tiene un poquito más de preparación que López, no mucha, pero un poquito más, o sea, con secundaria. Digo, ¿con qué llevas a Tatiana Cloutier? O sea, ¿de qué va a ir a hablar? No le entiende ni siquiera al porcentaje de integración de las autopartes, no le entiende qué es el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, no entiende de economía, no, la verdad es, habla algo de inglés con un acento porque ella estudió licenciada en literatura inglesa, no es ni siquiera lingüista en inglés, o sea, no es una persona que te pueda traducir o estar en una traducción simultánea. No, es literatura inglesa lo que ella estudió en el TEC y su formación pues se volvió simplemente empleada de Alfonso Romo, pero no sabe nada de economía. El único negocito que pudo haber abierto en su vida, que yo lo conozco, es un café que quebró con una empleada. Nunca ha creado fuentes de trabajo, no sabe lo que es pagar una nómina, no sabe lo que es tener turnos, no sabe lo que es una organización que exporta y que importa, no le entiende nada. Esa sí es corrupción, tener gente no preparada en esos. Totalmente. Pero bueno, Marc, vamos a lo concreto. Sí. Mexicano, le regalas, no frena, a México, a tu familia, 3 minutos. 3 minutos es lo que te toma registrarte para que haya revocación de mandato. Y a lo mejor 15, 20 o 1 hora, el 27 de marzo o en abril 10, que está ahorita en análisis, ir en una urna secreta a decir que has perdido la confianza en López y que se vaya. Es todo. Ni siquiera leas la segunda parte. Hay gente que dice que la pregunta está muy revuelta. Bueno, yo el otro día vi la pregunta que hicieron con la revocación de Chávez, de verdad, tengo posgrado, Omar, no le entendí. Esa sí es una pregunta totalmente rebuscada. Afortunadamente, una pregunta que va a salir en la boleta, dentro de lo que cabe de la negociación que se tuvo que hacer, dejó en claro que así se entiende. Dice, oye, si has perdido la confianza, ¿quieres que se le revoque el mandato y termine? Ya, Cruz, se acabó, ya, no tiene vuelta de hoja, ni leas lo demás. En fin, entonces ahorita está apanicado Morena y tenemos que hacer que se asuste completamente. Después iremos a lo mejor a presionar a la Suprema Corte de Justicia si no le da el voto y el fallo favorable al INE de que si hay una ley tiene que tener dinero aparejado. Así de claro, es constitucional. No es un asunto que se sacó Lorenzo Córdoba de la chistera, porque esas tonterías que dice López de, no hombre, apliquen austeridad republicana, no hombre, ahí agarra de los fideicomisos, no sabe ni de lo que está hablando, como él
agarró y se robó el dinero de los fideicomisos, pero debería estar en la cárcel. El fideicomiso es un instrumento jurídico muy claramente que dice para qué es el dinero. Entonces, eso de decirle a Lorenzo Córdoba que use lo de los fideicomisos es ponerlo como un presunto culpable de un delito. En fin, Morena no lo entiende ni lo va a entender. Hay que acabar con Morena. Acabando con el perro se acaba la rabia. Y ese perro se llama hoy López. Y esos 3 minutos, de veras, te van a dejar no tener vergüenza frente a tu familia y tus hijos de que tú no te quedaste cruzado de brazos, de que no nadaste de muertito. Así es que te cuesta meterte a frena.com.mx, ahí vienen los 254 promoventes, Aguascalientes, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, ellos te van a ayudar para que no sean más de 3 minutos. Ahora, además, ¿quieres ser un promotor? También te ayudamos. Somos ya miles de mexicanos promoviendo el empoderarnos como mexicanos y cambiar el rumbo de este país, Marc, que estoy seguro que nos va a dar orgullo no heredar una tierra con dictadura a nuestras familias, sino verdaderamente retomar el rumbo de la libertad y de la justicia y de la verdad. Porque también además estamos viviendo un mundo de mentiras. Las mentiras de López son ya una enfermedad, criminales. Y mira, yo creo que ese milagro que tú dices para el 12 de diciembre, que seguramente la morenita de veras sí lo va a hacer por este país y no la simulación que tenemos con este cuatrote. Hay un punto nada más que quisiera dejar muy claro, Gilberto, antes de agradecerte tu atención, y es el registro se puede hacer a través de Frena, pero es directamente con el INE, o sea, no son datos para Frena, ¿verdad? ¿Es correcto? Qué bueno que lo dices, Marc, porque tú sabes que desde agosto 15, Frena lo que hizo fue crear conciencia a través de una cosa que le llamamos preregistro. Y lógicamente muchos mexicanos nos conocimos, se interesaron, se anotaron y claro que son esa red ciudadana la que nos permitió el 1 de noviembre de inmediato buscarlos. Pero efectivamente lo que tú dices es correcto. Aquí con quien te estás registrando es en un portal oficial del INE. El INE ya tiene tus datos. Lo único es que en este caso los tiene. Digo, pues no hay manera. O sea, el INE es el que saca las credenciales del elector. Lo único es que aquí lo que estás diciendo es que estás de acuerdo que se debe de llevar a cabo el evento. Nada más. No que si se va nada más. Simplemente es que se cree la cultura de revocación. Porque es una cultura, ¿eh? Hay gente que se quedó en el siglo XX y creen que el derecho a elegir es el único derecho. No, para un ciudadano en los países avanzados es tan importante el derecho a contratar o elegir como a despedir y correr al que no sirve. Entonces, hay gente que se quedó en el siglo XX. Oigo estos viejitos pelones ahí que hablan de comunicadores y los ves perdidos porque no entienden que es tan importante contratar o elegir como correr y despedir. Entonces no lo entienden, no les cabe en la cabeza qué es revocar. Revocar es un sinónimo de despedir, reajustar, extirpar, sacar, marginar, quitar al servidor que no sirve y al funcionario que no funciona. Y el uso de esta herramienta, que es para la que tú das la firma al INE, en el portal del INE, sin problemas de que se roben la información y todo ese rollo, es porque al rato lo vamos a poder usar con gobernadores, con diputados, con senadores, con alcaldes, que es el sueño de cualquier ciudadano que trabaja y paga impuestos, y que es increíble que estamos ya en el siglo XXI y por primera vez vamos a aplicar el correr al que no sirve. Y López, no hay duda, hay que sacar a López del palacio. Esa es la frase, hay que sacar a López del palacio. Y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Estoy seguro que sí. Pues, estimado Gilberto, ¿qué te puedo decir? Creo que con esto cerramos una plática, como siempre, muy agradable y muy clara, la cual te agradezco mucho para toda esta audiencia que nos hace favor de vernos. Y como bien dices, es un instrumento, es legal, es constitucional. No llevarse con esas ideas de que como se le eligió para 6 años, se tiene que quedar 6 años. No es así. A mitad del camino podemos hacer una evaluación y es lo que vamos a hacer, darle las gracias y despedirlo.
Estimado Gilberto, es un placer, como siempre. Hablando claro es tu casa, las puertas siempre están abiertas. Nuestros mejores deseos, porque seguramente ese 12 de diciembre tendremos las buenas noticias de que estamos a un paso de que se vaya. Muchas gracias, Marc. Siempre agradeciéndote y quiero aclarar algo, porque Sí. Marc está enterado de que Frena, o los que estamos trabajando en Frena, no tenemos oficina, no tenemos Así es. chequera, no tenemos teléfono, nos cooperamos Así es. para cada cosa y a mí me lastima que haya mexicanos que parecen cangrejos, que puedan inclusive atreverse a decir que un programa como el tuyo y el de otros compañeros puede estar pagado para hablar claro de las cosas que un mexicano siente. Y yo quiero dejar testimonio, apreciado Marc, que esa gente que pudiera acusar a alguien, o como a mí me acusan que quién sabe qué, que una empresa me paga, yo les he dicho, el que acusa tiene la carga de la prueba y no van a encontrar absolutamente nada. Y ahí es donde se congelan todos y quedan como viles bots que no son capaces, igual que López, de las papelito habla. ¿Dónde está? ¿Quién dijo? No es cierto. Hay mexicanos, afortunadamente, como tú, Marc, que ha generado este medio de comunicación alternativa que, a diferencia de los chayoteros que viven del dinero del gobierno, se puede hablar claro. Gracias por estar e invitarnos a Hablando Claro a Frena. Gracias, Marc. Te agradezco mucho la atención, Gilberto. Un placer. Bendiciones para todos y estaremos pronto en contacto, espero. Dios bendiga Gilberto, México. muchísimas gracias.